Tubas y Tubos, episodio 404. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino, los instrumentos de viento metal, pero también un espacio dedicado a reflexionar sobre los retos de educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento musical y, por supuesto, el crecimiento personal y profesional de los músicos. Hoy, episodio 404 del jueves 4 de diciembre de 2025, en el que vamos a charlar con Edu Ruano, profesor de tuba y bombardino, divulgador, bloguero veterano, con una web ya fantástica, con un blog de hace mucho tiempo, cofundador de Ediciones Detonantes y autor de propuestas tan interesantes como Fanfare Groove. Y es que, bueno, pues Edu es fantástico, estoy muy contento de que estés aquí, pero antes de meternos en materia os cuento que os dejo en la descripción del episodio y en los comentarios un GPT, es decir, un sistema de inteligencia artificial que he creado específicamente para mí y que comparto con todos vosotros. Se trata de un asistente gratuito que podéis utilizar tanto en vuestra cuenta de ChatGPT, ya sea de pago o de gratuita, y se llama Boquillólogo y lo empleo para hacer todo tipo de consultas sobre boquillas. Es un tema que me preguntáis mucho y os animo a usarlo porque además lo tengo siempre en continuo mejora y continua adaptación. Tan solo tenéis que pinchar en el enlace y me dejáis vuestro email y os lo envío de forma inmediata al correo electrónico. Y sin más preámbulos, pues damos la bienvenida a Edu Ruano. ¿Cómo estás, Edu? Gracias por Buenos venirte días. a Tubas y Tubos, que ya tocaba. Buenos días, David. También es un placer para mí estar por aquí, porque, jolín, llevas 400 ya y esto, pues, haces mucho por la comunidad Ya tubística. va haciendo, ya va haciendo. Sí, sí, poco a poco, poco a poco. Bueno, para mí es un placer auténtico tenerte aquí para hablar de cosas súper interesantes porque eres un perfil que, bueno, pues nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, compartimos muchas inquietudes y yo creo que es un perfil que era necesario ya que vinieras. Pero es que además tenemos ahora pues una causa más importante, ¿no? Que vamos a hablar ahora, pero de este Fanfare Groove que me parece fantástico, que lo tengo aquí y que antes de empezar con él, pero que es, para que todo el mundo lo sepa, va a ser un poco el core de la entrevista. Quiero que te presentes, que nos cuentes a todos quién es Edu Ruano y cuál es tu background hasta llegar ahora al día de hoy. Bueno, pues yo soy tubista, soy de Benicarló, en la provincia de Castellón, pero me he movido muchísimo y desde hace ya bastantes años vivo en Zaragoza. He dado muchas vueltas y he hecho muchas cosas con y alrededor de la tuba. O sea, he tocado en clásico, he tocado en grupos de funk, de jazz, muchas cosas. He hecho muchos didácticos en escena. Tengo un blog de, como decías, desde hace un montón de años. Ahora hace muchos años que no escribo, pero bueno, todavía se puede consultar en mi web. Ahí hacía traducciones de artículos en inglés sobre todo, o libros de organología de la tuba en Mm. inglés. He montado eventos y, como decías, pues ahora soy profe en el Conservatorio de Soria. Llevo ya casi 15 años siendo profesor de conservatorio. Me encanta ser profesor de conservatorio. Y además toco en varios proyectos enfocados a la música moderna, sobre todo ahora el jazz. Por un lado tengo Jazz Hunters, que es una Dixieland de jazz tradicional, y por otro lado los Cracks del 29, que es algo parecido, el estilo musical es parecido, pero hacemos versiones de canciones modernas y además tiene una presencia escénica muy, muy potente y muy cuidada y muy pensada. Muy bien, además es que, bueno, primero os animo a todos a seguir a Edu en sus redes sociales, Edu Ruano, ahí lo pone ahí. Sí, lo veo bien, ¿es edu.ruano? No, es Edu Ruano. Edu.ruano, sí. Vale, edu.ruano, ya la edad, las gafas, ya, en fin. Bueno, pues eso, seguirle porque está generando contenido muy interesante y también, porque hay que ser honesto, ¿no? Es decir, un poco diferente aquí es una parte que por eso me gusta mucho que te hayas venido por el podcast, que eres un perfil muy diferente al típico profesor de conservatorio como soy yo, ¿vale? Que a mí, y lo digo a las claras aquí que quede, me cuesta mucho por hacer lo que tú haces, ¿no? Es decir, ese tema del jazz, ese tema siempre me ha costado. Y eso que he hecho mis pequeñas incursiones y tal, pero bueno, por eso tengo el libro y por eso voy a empezar poco a poco a trabajarlo. Así que Bueno, nada, nos en metemos. Dime. realidad tampoco somos tan diferentes tú y yo, David, porque nos conocemos desde hace muchísimos años. De Sí, hecho, sí, creo que sí. nuestro punto de conexión fueron los Pues blogs. los blogs, sí, 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 en el 2011, sí, sí, ahí está. Por ahí sería la cosa, sí. Y bueno, tú te has tirado más por la parte de la
formación personal. Yo Ujú. me he ido buscando un catacaldos Sí, que sí. se llaman, ¿no? He ido probando cosas, yo qué sé. Empecé a estudiar humanidades, luego hice un posgrado de composición electroacústica y hace unos años me dio por meterme un poco más en serio en el jazz y dije, esto me abrió un mundo Ahí está, ahí está. pedagógico también, ¿eh? También, también. Esto es lo que a mí me interesa. Es decir, que esto es lo que quiero que hablemos poco a poco a Sí, lo largo de la sí, entrevista, que tú estás empezando a traer de una forma más sobre todo a comunicar. Voy a decir a comunicar porque esto es algo que a mí también me identifico yo mucho. Estás empezando a comunicar que hay otra forma de enseñar en el conservatorio, ¿vale? Y que esto funciona y que, bueno, pues y yo creo que de ahí viene el libro. Así que, bueno, vamos a meternos con el libro. ¿Por qué nace? ¿Por qué nace? ¿De dónde nace? Imagino que ya nos lo has, digamos, introducido, pero quiero que nos cuentes a todos, pues, ¿de dónde sale este método? ¿Por qué? bueno, pues yo ya hacía tiempo que me apetecía hacer algún material integrando un poco más la música moderna en el conservatorio y tenía algunas ideas, pero no sabía muy bien cómo materializarlas. Y nace realmente hablando con mis alumnos. Yo aquí en Soria, supongo que conoceréis que las fiestas de San Juan, esto es la meca de las charangas. Y Ok. entonces un día hablando con ellos de las charangas y tal, pues me hizo un clic hablando con uno de mis alumnos y en ese momento yo detecto un perfil de instrumentista, de tubista concretamente, que me parece muy interesante y muy poco valorado y muy poco reconocido, que es el de ese alumno o exalumno de enseñanzas profesionales que acaba de una manera no muy brillante, vamos a decirlo así, o directamente no acaba. Y no lo hace porque no le interesan los contenidos que se dan en el conservatorio. Más que los contenidos, hablando un poco más Ujú. con propiedad, ¿no? Las maneras y las metodologías del conservatorio. Hay alumnos o exalumnos a los que no les interesa el Lebedev Sí, o el sí, sí. Bordogni, pero al mismo tiempo no dejan de amar la música y no dejan de disfrutar mucho haciendo música y entonces optan por la vía de la música moderna, de tocar en agrupaciones que hacen música moderna, normalmente hacen versiones, lo que sería lo más fácil de pensar es una charanga. Y que además les Entonces, da dinero. efectivamente, son un perfil semiprofesional. Ahí está. Y entonces está ese perfil semiprofesional, por un lado, que es el exalumno, pero también está el alumno que es un exalumno potencial porque no encaja en el conservatorio. Y entonces, para ese semiprofesional, yo pensé en hacer el Fanfare Groove como una manera de tener un método de trabajo, un manual, para poder seguir desarrollándose técnicamente y desarrollando esa técnica del acompañamiento de bajos, que al final es el rol Claro, que tenemos la tuba muchas veces y que está sin muy duda. poco trabajado y muy poco explotado y explorado. Sí, sí. Además, bueno, el prólogo es del gran Sergio Carolino, y luego hablaremos de la edición, que está genial, que está... Bueno, pero bueno, un poquito más adelante lo vamos a Luego hablar. hablamos, sí, Sí, claro. pero quiero que me cuentes, por dejarlo aquí, en las partes en las que se divide el método, ¿vale? Porque así todo el mundo... ¿Y por qué? Si te parece bien, porque aquí yo estoy viendo, tiene como tres grandes partes. Ujú. Una... Bueno, cuéntalo tú. Bueno, a ver, parte de cubrir una necesidad que es que en algún momento absolutamente todos los tubistas hemos tenido que hacer el rol de bajo Ujú, con músicas ujú. modernas, ya sea en la banda tocando Ava Gold, Sí, que exacto. yo creo que eso lo hemos hecho todos, o incluso en los festivales AETI cuando hacemos los arreglos en el ensemble de tubas, ¿no? Entonces ahí no se enseña cómo acompañar, que al final pues es nuestro rol principal. Y luego, por otro lado, también la técnica se percibe como algo externo a la música. O sea, es un lugar cerrado que Mm, hay que trabajar aparte de la música. mm. Y no es así, es un medio para un fin, que es hacer música. Entonces, la otra parte también era hacer la técnica musical y hacerla también cercana y útil porque los ejercicios están todos pensados como líneas de bajo. Ok. Tú cuando haces un ejercicio, me viene ahora a la cabeza, de flexibilidad de los que están en el libro, Ujú. son una línea de bajo, tienen un ritmo de línea de bajo y tienen una progresión armónica muy típica. Ok. Hay otros que no, hay otros que sí que están, que sí que son o cromáticos o van dando saltos. Entonces, la idea es esa, ¿no? Hacer la técnica musical
y, y acercar esto. Ok, ok, ok. Entonces, el libro está dividido en 3 bloques. El primer bloque es técnica pura, en el que se abordan los 3 grandes pilares, que son sonido, flexibilidad y picado. El segundo es un monográfico de escalas, que se trabajan de diferentes maneras. Y el tercero tiene una técnica un poco más light y el final de la rutina técnica. ¿De Ok, acuerdo? Entonces, perfecto. la parte de la técnica no es solamente, pues como os decía, ¿no? No es solamente Mm, trabajar técnica, no es solo flexibilidad y picado. Ahí se trabajan también diferentes estilos. Hay unos ejercicios de flexibilidad con estilos latinos, hay sí, un sí. picado bastante potente de heavy, hay otros ejercicios que llevan bases de funk y hip hop y pues está entretenido, Además chulo. mola mucho, perdón, los nombres que le has puesto, ¿no? Porque es Flexi Tumbao, Tresillos de las Antillas, Octavator, Contrast of Beats, Ranchera de Picado, pues está guay, ¿no? Está muy Bueno, chulo. sí, busca Mm, un poco, primero, que el título explique qué vas a hacer y han salido de una manera súper natural, ¿eh? No me he estado dando mm. muchas vueltas para que salieran estos nombres. El de los tresillos de las Antillas, no sé, surgió así súper fácil y pentatongings, que son picados con escalas pentatónicas, más fácil no puede ser. Entonces, sí, busca un poco eso, ¿no? Una unión de la técnica y las técnicas. Por Ya, eso, dime, en el dime. subtítulo está lo de la técnica y la barra con la S, porque es técnica y técnicas a la vez. Ok, ok. Y me gusta mucho también las explicaciones que tienes, es decir, que para cada una de ellas, aquí que se vea, es decir, hay explicación está en castellano y en inglés. Que esto va a ser interesante porque como ahora el podcast también se dobla a otros idiomas gracias a la inteligencia de YouTube, pues oye, está muy bien. Por si acaso hay alguna persona que nos escucha que se lleva bien con el inglés, pues que lo sepa que es un libro que también puede comprarlo porque está en inglés. Así que, Y a ver, pues pues eso es un plus. la idea de hacerlo en inglés era porque pensamos, nos cuesta lo mismo Ah, hacerlo en un idioma mm, que en dos, vamos a hacerlo ya en edición mm, bilingüe y de esta manera pues abrimos mucho más el mercado. Y el hecho de que estén las explicaciones y sean tan extensas mm. es precisamente para estos perfiles que ya no tienen un profesor al lado que les diga cómo tienen que hacerlo, ¿no? Tú tienes que ser un poco tu propio profesor y yo de manera indirecta pues te explico cómo tienes que hacerlo y de ahí las explicaciones. Luego el libro, bueno, supongo que ya lo Sí. habrás, lo que pensabas comentarlo, pero ya lo Mm, digo yo, el libro no viene di- solo, viene Eso, con eso. un par de recursos, claro. Esos Claro, claro. flexitumbaos y esos pentatongings van con los acompañamientos de audio cada uno en su estilo, y al mismo tiempo cada acompañamiento se puede tomar como una canción ya hecha y cerrada, de manera que si tú estás haciendo esos acompañamientos, pero de repente te apetece arrancarte y hacer un solo y hacer improvisación, pues puedes hacerlo también, ¿no? Y te mete Muy bastante. bien. Y luego el otro recurso que tiene el libro son los dados. Muy simpáticos. Mira, estos son más chulos. Ah, mira, está evolucionado ese, sí, está genial. Esto sí, porque esto, bueno, aparte del blog y todas las cosas que he hecho, hace 10 años me dio por la impresión 3D ya y ya me vino la idea a la cabeza y estaba ahí latente y dije, cuando saque el libro incluyo los dados porque Claro. me gustó mucho el recurso. De hecho, los Es un usé punto, sí, sí, sí. en aquellas oposiciones Mm, que tuvimos juntos, los mm, usé en la muy defensa de la bien, unidad didáctica, los saqué allí y ya. muy Y bien, entonces me claro. pareció, no sé, está mal que lo diga yo porque es mi idea, ¿no? Pero, No, bueno. jolín, yo los uso mogollón. Claro, no es un buen Y, recurso porque además es muy aleatorio y eso también da un puntito de incertidumbre al alumno y de, uy, ¿qué va a caer ahora? Entonces, y es simpático porque, bueno, claro, están y muy puedes bien usar planteados. cada uno de los... Es que los dados dan para otro podcast, Claro, ¿sabes? claro, claro, Pero sí, sí. sí, se Pon pueden un usar todos ejemplo, juntos, se pon un pueden ejemplo usar... de llevarlo a tierra, los dados, porfa. De ¿Cómo, cómo lo perdona? usas. ¿Cómo lo Pon, uso? sí, Pues exacto. mira, vamos a explicar un poco cómo funcionan. Eso. Hay un primer dado, que es el morado, que tienes las 12 notas de la escala, ¿vale? Luego hay un segundo dado, que es este de aquí, en el que hay 12 propuestas diferentes de tipos de escalas. Una cosa que he hecho mucho de menos en el conservatorio es que se trabajen más tipos de escalas. De las Yo me típicas, acuerdo sí. siempre de la escala menor oriental,
que parece que siempre está ahí y nunca se usa. Y sin embargo, la escala hexátona está mucho más a la orden del día, o incluso las escalas disminuidas, pues en el Lebedev mismo tienes ahí unas escalas disminuidas maravillosas. Entonces, pues bueno, tienes aquí los modos típicos griegos, las escalas disminuidas, la escala hexátona y la mayor, la menor, la armónica y la melódica de toda la vida. Okay. Luego tienes un tercer dado que te dice la forma que vas a tener para no hacer siempre solo escalas. Puedes hacer escalas, pero puedes trabajar también por intervalos. Esto está basado un poco en las escalas de Badía. En el libro de escalas de Badía, que hay muchos ejercicios que son intervalos. Do, fa, re, sol, mi, que la, fa, ponen si. terceras, ¿no? Por terceras, por Efectivamente. cuartas. Okay. Y luego hay un cuarto dado que tiene ritmos, que esto es lo que tampoco hacemos nunca, que es darle ritmo a las escalas. Siempre las estudiamos o en corcheas o en semicorcheas. Y esto lo aprendí cuando empecé a estudiar bajo eléctrico. Tuve una temporada que me dio por aprender bajo eléctrico y fue otra cosa que me abrió completamente la mente como profe. Y una de las cosas que aprendí fue eso, hacer las escalas con ritmos, porque al final pocas veces vamos a encontrar las escalas en corcheas o semicorcheas, las vamos a encontrar muchas más veces en intervalos salteados y con ritmos distintos, ¿no? Entonces, pues bueno, lo fácil para aterrizarlo es echar todos los dados e intentar tocar la escala que te toque, fa sostenido locria por séptimas con tresillos o lo que sea, ¿sabes? Pero luego también pues, puedes hacértelo un poco más tuyo. Coger el primer dado, por ejemplo, y utilizarlo para hacer la tonalidad del día en el Brass Gym, por ejemplo, de Pilafian y de Patrick Sheridan, que te proponen, utiliza cada día una tonalidad. Bueno, pues puedes hacer por orden o puedes utilizar cada día una o hacerte unas impros con la escala de las... con una escala concreta o trabajar solamente o Con un intervalos ritmo, o sí. lo que sea. Y claro, nos pareció un producto tan versátil que lo hemos sacado solito. Muy Claro, bien, esto es claro. nuevo, claro, esto es nuevo, Esto no lo perfecto. sabías. No lo sabía, Pues tenemos aquí novedad novedosa, chicos. Pues mira, los dados por separado, estos son un poco, claro, ya que te pillas el juego solo, estos están un poco más currados, van en dos colores, ¿vale? Son los Muy mismos, bien. pero van en dos Se colores. Se entiende, ven sí, se ahí. escucha. Van con su bolsita también y van con un folleto con instrucciones Muy bien. que en la parte de atrás tienes un enlace para poder acceder por si no sabes muy bien cómo utilizarlo. Bueno, aquí te vienen, ¿eh? Vale. Esto es más o menos, el folleto es más Muy o menos bien. lo que hay en el libro, pero aparte hay un enlace también a unos PDFs un poco más explicativos. Vale. Entonces, voy a Entonces, aprovechar aquí y es voy a un buen meter... regalo de Navidad, ¿eh? Esa, perfecto. Entonces, déjame un segundo, que lo que quiero hacer es... Si tienes la web abierta, lo La tienes ahí. web abierta, claro, hombre, estaba aquí. Entonces, esto es donde se puede encontrar detonantes, ¿vale? Editorial Detonantes, que ahora es el siguiente paso, pero como has comentado esto, ya lo dejamos por aquí. Y aquí se Efectivamente. puede Pues ahí ya. tienes Mozart Groove. Exacto. Y de más abajo, aquí está, ¿no? Esto sería. Efectivamente. Muy bien. Y ahí Muy lo bien, tienes genial. y ya. Bueno, pues aquí estaría todo. De todas formas, yo voy a dejar, como es normal, toda la información en abajo, es decir, que vais a poder en todos los links, va a estar todo linkado para que lo podáis encontrar, porque bueno, me parece muy chula. Esta no la conocía yo, ¿eh? Esta no la conocía yo. Así que Pues muy ahí bien, muy estaba. bien. Sí, Es sí. un buen giro y me parece muy buena idea que la hayas desligado del método, que no es que, porque está fantástico, lo ideal sería, Sí. aviso, comprar las dos cosas o tener las dos cosas, Bueno, en realidad si pero... compras, si compras el libro tienes los dados. Exacto, sí, pero bueno, oye, que a lo mejor hay alguien que dice, mira, pues quiero regalar Claro. solamente los dados a mis alumnos. Pues eso, lo Sí, que has sí, comentado. así está. Muy bien, bueno, pues ahora aprovecho para que nos cuentes un poco sobre la editorial Detonantes, que ha salido por ahí en la web y quedará todo enlazado para que quieras. Porque, claro, esta parte hay otro aspecto muy diferencial de los que, bueno, venimos aprendiendo y sabemos, hemos visto métodos, los que nos solemos comprar métodos, lo voy a decir de una forma muy educada, aunque yo también estuve ahí en la época de la fotocopia y tal, pero que chicos, tenéis que Todos hemos comprar. estado en la No, fotocopia. todos Bendita hemos estado. fotocopia. Pero te digo Sí. más.
Eh, yo todos los libros que tengo originales me los fotocopio todos y Ah, yo para trabajar tengo copias claro. Sí, que sí, escribí pero y que lo que me manoseo. refiero es Sí, el sí, la pasar de un copia. lado a otro, ¿eh? Otra cosa es esto, sí. O el PDF que ahora es esto. Entonces, es que es muy importante, chicos, para que, pues eso, que esto salga rentable y que Edu diga, bueno, ¿cuál es el Fanfare Group 2, por ejemplo? ¿Vale? Por no irme mucho más lejos. Sí, Pues que lo compremos, que lo otras, hay compremos. otras ideas por ahí, claro. Claro. Pero claro, es que esto tiene una edición súper chula, con un montón. Es decir, la calidad realmente es alta, ¿eh? Yo imagino que se ve, pero bueno, está bien pensado porque esto permite que el método os va a quedar perfectamente en el atril. Como veis, bueno, pues esto está muy bien pensado, está muy bien y yo creo que merece mucho la pena, ¿eh? Es decir, que es un método que está chulo. Entonces, ¿por qué detonantes? Pues a ver, ¿por qué detonantes? Pues todo esto que estás diciendo de lo cuidado que está detonantes surge de la otra mitad de detonantes, que es Sara, que es mi mujer, y que es Exacto. diseñadora editorial. Y que si tu pasión es comunicar sobre la tuba, mi pasión es el jazz, la suya es hacer libros, pero hacer Mm. objetos libro. O sea, ella Ya, ya, ya. ama hacer Mm, objetos mm, mm. libro y conoce muchísimo cómo tiene que ser un libro a nivel objeto. Entonces, nada es casual porque todo está muy pensado. El hecho de que sea espiral es para que se abra bien en el atril, el hecho de que la espiral esté protegida es para que no se rompa con tanta facilidad, el papel es bueno para que se pueda escribir bien en él, las páginas pequeñitas, pues bueno, están ahí un poco porque hay que cuidar la estética también, ¿no? Claro, no, es que es diferencial. Las páginas Claro, pequeñas claro. es un aspecto muy diferencial. Es decir, que en vez de sales tú aquí y después va el prólogo. Claro, es que esto es muy original, ¿eh? Y ya está. Sí, sí, pero eso no es mío, eso es de Sara. Y nosotros siempre, lo que me preguntabas de cómo surge Detonantes, ya hace mucho tiempo que teníamos ahí la inquietud de aportar algo al mundo musical de alguna manera concreta. Y entonces Fanfare Group fue la excusa para materializarlo y decir, vale, pues lanzamos la Mm. editorial. Y entonces, pues Detonantes surge de ahí y bueno, nuestro objetivo es un poco ofrecer materiales de educación musical distintos en el fondo y en la forma, Ok. por lo que decíamos, ¿no? De cuidar un poco las formas. Todos nos vienen a la cabeza los típicos libros de lenguaje musical en blanco y negro, con una grapa en medio y con un diseño feísimo y nada atractivo. Entonces, Muy de por la músico vida. solo, ¿no? De decir, venga, yo pienso en el contenido. Claro, No en lo que dices tú, en el objeto. claro, y yo soy el primero que no pienso tanto en el objeto, pero los diseñadores editoriales están ahí por algo y su papel es muy importante, ¿no? Hacer atractivo el objeto y lo que vas a leer es muy importante. Entonces, la forma es importante y el fondo también. Y nuestra Mm, mm. filosofía es un poco la filosofía de Fanfare Group, que es abrir los contenidos musicales a otras sensibilidades musicales. Ok. Y una Y pregunta que te quiero hacer, imagínate que llega un profe o un músico que tiene un contenido interesante. Yo entiendo que vosotros estáis abiertos a propuestas para publicar a través de vosotros, hacer todo esto, ¿no? sí, sí, absolutamente, claro. Nosotros tenemos una línea editorial, pero de hecho la semana pasada estuvimos reunidos con una profe que había hecho un proyecto muy chulo para trabajar las escalas. Ella es profe de piano y ha hecho un Ujú. proyecto muy chulo para trabajar las escalas. Ella lo había materializado de una manera concreta y le estamos dando vueltas a cómo darle más vueltas a eso. Y aparte tenemos un par de proyectos por ahí que esperamos sacar antes del verano que van a estar muy chulos también. Muy bien, pues esto es lo que Abiertos, se trata. claro, de momento estamos centrados en la tuba porque es Sí, lo que bueno, hay. pues porque también es la parte que tú puedes comunicar más fácil Claro, y hacer que claro, arranque, ¿no? Porque evidentemente tú ya tienes una comunidad detrás y todo eso claro, hace que, bueno, claro. pues eso, y Pero hace empujar hay un mucha poco. gente con muchas ideas muy interesantes por ahí y no solo tubistas. Lo que pasa es que los tubistas, en general, yo veo que somos bastante inquietos y somos una comunidad Sí, como muy unida y como muy abierta a mostrarnos. y lo voy a decir aquí, y más que el resto de metales. Bastante más que el resto de metales, ¿eh? Entonces, bueno, yo lo dejo ahí,
pero que, aunque yo tengo mis ideas, igual que las tendré, que te las voy a contar luego, de lo que pienso volver a hacer no tardando, pero sí, sí, es decir, que tienen que ponerse las pilas. Yo creo que de todas maneras estamos muy unidos. AETIP, hay que decirlo a las claras, ha hecho su función, que es la de unión. Y luego, pues somos mentes bastante inquietas bueno, pues estamos tirando por Sí, nuestro camino. Y este es un ejemplo muy bueno, me parece fantástico sí. esa simbiosis. Además, una cosa que vengo leyendo en libros como Range de Epstein, que dice que las cosas más chulas son las que se producen en los espacios liminares. Es decir, los espacios que son diferentes, pero que se juntan y de Claro. las fricciones, nunca mejor dicho, surgen cosas muy interesantes. Y en este caso me Sí, parece una mezcla. sí, sí, y ahora que dices esto de las fricciones, yo creo que los tubas somos tan inquietos porque tenemos una necesidad de quitarnos el complejo de instrumento lento, torpe y que no sirve para nada, ¿no? Necesitamos un poco como demostrar más. Un violinista no Sí, necesita demostrar que puede tocar claro. rápido. Sí, sin Entonces yo duda, sin creo que eso duda. nos mueve mucho más. Ahí Sí, está, ahí sí. está. Muy bien, bueno, vamos a avanzar porque, chicos, toda esta información va a quedar linkada tanto en YouTube, que os animo a que lo veáis en YouTube, como en el resto de plataformas. Entonces ahí podéis entrar y ya directamente, o si no, ir directamente a la web de Edu, que luego la mostraré, o detonantes.com, ¿vale? Bueno, Edu, vamos al tema docencia, que me interesa mucho por todo lo que estás contando. ¿Cómo ves a día de hoy tu trabajo como profe de Tuve Bombardino? Que yo sé que te lo pasas súper bien, porque ahora se nota, Tú pero ¿qué estás también. haciendo? ¿Qué estás desarrollando? Bueno, ¿Cuál a es tu ver, enfoque general? mi enfoque general es bastante estándar. O sea, una clase mía con cualquier alumno es una parte de técnica, una parte de estudios, una parte de obras. Eso Ujú, está ahí. Pero sí que es verdad que yo poco a poco estoy intentando incorporar más elementos de música moderna, más ujú, elementos que se salgan del Bordoñi, del Coprage y del Lebedev, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esto? Pues por una parte, incorporando a la técnica Fanfare Groove, que tampoco lo hago siempre, o sea, en mi clase hay mucho Arban también y mucho ujú, Brad Jim y ujú, otros libros de técnica también, pero sí que voy metiendo poco a poco otras cosas. Ya hace muchos años empecé con los pequeñitos de enseñanzas elementales en las colectivas a trabajar la improvisación, con una base de blues y empezando con una nota. Con una nota se pueden decir muchas cosas, muchas, muchas. Y ujú, claro, cortan mucho al principio, vale, sí, con una nota, ¿qué hago? Cuando superas la barrera de estar tocando notas a hacer música con una sola nota, ahí hay un cambio bastante ujú, sustancial. Entonces, he metido improvisación, sobre todo con los pequeños, con los mayores no da tanto tiempo, porque claro, tienes muchos contenidos que trabajar, pero sí que he ido incorporando materiales diferentes. Por ejemplo, este año he incorporado unos estudios que son unos estudios de jazz de un trombonista que se llama Mark Nightingale, que ujú. lo conocí, lo descubrí en el Gravísimo, estuve este año en el Ok. Gravísimo. Es un festival que recomiendo mogollón. Sí, sí, yo estuve en el 19 y buf, te Es, rompe la cabeza a todos los niveles. te rompe la cabeza y te pone las pilas mogollón. A mí me resultó súper inspirador. Y hablando allí con un trombonista precisamente, me dijo, pues el Mark Nightingale este que ha hecho el concierto ahora tiene un libro de estudios de jazz muy chulos. Son muy difíciles los estudios, pero bueno, los bajas de velocidad están muy bien porque están basados todos en estándares de jazz y trabajas muchos aspectos técnicos y trabajas mucho la musicalidad y el lenguaje del jazz y está muy guay. Luego también he incorporado obras, pues este año, por ejemplo, que tengo varios alumnos de tercero, que aquí en Soria hacemos pruebas específicas de tercero, hacemos como un recital en tercero, Ujú. pues tengo a dos tubas que van a tocar FNUG, Ok, ah, qué vamos a bien. meter ahí las técnicas extendidas y el de Bombardino le he puesto Balkan, que es una obra de François Thuillier, Ok, que también se sale un poco del marco, ¿no? Y luego muy otra bien. cosa que utilizo bastante es todo lo que yo he aprendido del lenguaje moderno del jazz, del análisis un poco de cómo están construidas las obras Ujú, y trabajar las escalas. El jazz, lo que te decía antes, que a mí me ha abierto un mundo bestial, o sea, lo que es a nivel armónico es otro mundo ya, y es un mundo mucho más directo. O sea, la armonía en el jazz es, ¡pum!, es la base. ok. Entonces,
aprendes mucho a identificar patrones, tanto armónicos como melódicos, y luego los sacas de ahí y te sirven como trabajo. Antes que te decía, el Lebedes, por ejemplo, torara, toti, 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 toti. Esa frase, eso es un arpegio disminuido. Si tú te lo sacas de ahí y en lugar de estar todo el rato machacándote con el la, fa, mi, do, la, ta, 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 te lo sacas y te haces un trabajo un poco más intenso con el arpegio y con las escalas disminuidas, luego llegas ahí y sale solo. Y sale solo, Entonces, sí, sí, lo es un tienes en el poco oído, ahí, exacto. es un poco... ¿Sabes qué me parece? Estaba pensando que me parece muy interesante la propuesta en líneas generales y cómo trabajas, porque te estás definiendo como un profesor, entre comillas, a ver lo que voy a decir, de nicho, de ese nicho. Entonces, imagínate que hay tubistas o bombardistas en este país que quieren trabajar de esa forma. Ya tienen un sitio a donde poder ir, que es contigo. Claro. Independientemente de que sea superior o profesional, en este caso enseñanzas profesionales, entonces me parece muy interesante y esto es algo que yo creo que en general va a pasar mucho en los próximos años porque está pasando en otros sectores profesionales, va a terminar pasando en el nuestro, que es, pues en este caso, que es la especialización dentro de lo que es dentro de lo que es el marco de la clase de tuba, por ser claro, este marco que vemos aquí, el tuyo, pues mira, vas a tener todo lo que por supuesto pide la ley, pero también podemos trabajar esto. Y yo creo que además es un margen que nos permite perfectamente nuestro trabajo sin ningún tipo de problema. Sí, sí, y la ley nos lo permite sin problemas. Yo he Claro, escuchado, no, es que la ley de no, educación no, no, encorseta no. muchísimo. No lo creo en absoluto. A Tú nosotros tienes no, unos ¿eh? objetivos y unos Claro, contenidos que cumplir mediante unos criterios de evaluación. A partir de ahí, claro. los materiales que tú utilices y los lenguajes que tú utilices Ahí son está. cosa del profesor. Claro, Está claro. súper abierto, sí, No, no, sí. está muy abierto. Cuando dice trabajo de la articulación, pues ahí está. Que no puedes, imagínate la que tenéis, lo que hay en el jazz. Por supuesto que en Jolín. clásico hay, pero en jazz igual. Las escalas, pues lo Sí, acabas sí, de sí. decir. Es que solo con enseñar esto ya estás loco. Sí, 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 ¿Entiendes? sí, ya. Eh, Con Entonces, la mitad de las escalas que hay en el lado azul, ahí ya está. tienes todo lo Ahí profesional está. cubierto. Entonces, bueno, a mí me parece muy interesante la propuesta y que posiblemente puedas trabajar y seguramente que haciendo tu trabajo normal, lo que estás haciendo ya, puedas atraer a este perfil de músico que dice, mira, pues quiero a alguien que me dé, porque tampoco, yo creo que eres, me imagino que habrá algún compañero más, pero que esté aplicando tan claramente todo esto en el aula del Conservatorio de Ciencias Profesionales, serás de los primeros. Bueno, alguien más habrá por ahí. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en Antonio Rodríguez, que Sí, seguro, sí, sí, por seguro que supuesto, mete claro. algo, haciendo ahí un Bueno, poco por de eso te digo que no, actual. que a veces a mí, Sí, sí, como ¿no? que sois de los Y primeros, seguro que hay ¿eh? más gente. Claro que hay, pero y ahora es donde voy al siguiente paso, pero tú lo divulgas y lo estás contando. Y esto es una cosa que me interesa. En redes sociales estás haciendo bastante, cada vez una divulgación mucho más clara a docencia de la tuba y músicas modernas, ¿no? ¿Por qué lo ves necesario? Bueno, primero lo divulgo así y lo estoy focalizando porque yo mismo he encontrado ese camino, que eso es otra cosa que luego podemos hablar. Si quieres Sí, de cómo te ves a los 20 y cuáles son tus perspectivas a los 20 cuando estás acabando en el superior y cómo todo va confluyendo, ¿no? Al sí, final, sí, sí. ¡pum! Todo confluye en un sitio. A mí me ha confluido con Fanfare Groove. Ha sido como un poco, ostras, mira, pues esta es tu línea, ¿no? Y Ahí tú vas está, ahí por está. aquí. Entonces, ¿por qué lo...? ¿Cuál era la pregunta? No, 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 tranqui, tranqui, sí, sí. La pregunta básicamente es, lo estás divulgando en redes sociales todo esto, ¿no? Sí, Entonces, ¿por qué lo ves necesario? ¿No? Porque tú podrías decir, bueno, yo lanzo, evidentemente hay una parte de marketing súper importante y necesaria, que hay que hacer así, porque hay un proyecto que cuesta dinero detrás y hay una intención de monetizarlo que es fantástica, además que es que tiene que ser así, porque aquí aportas muchísimo valor, es así de claro, chicos. Entonces, cuando se aporta valor, el resultado es retorno económico, monetización. Entonces, estás haciendo un trabajo muy intenso de divulgación, tanto de lo que es tocar la tuba como pues, de las músicas modernas. Entonces, la idea era que nos contaras por qué lo ves tan necesario. pues lo veo necesario por lo que decías tú, porque el mercado de la música se está abriendo. Es lo que decimos tantas veces, no hay titulados, o sea, no hay tantas orquestas como para todos los titulados que salen de conservatorios, de tuba ni de ningún otro instrumento. Y luego por dar valor también.
a toda esa parte musical, a todos esos perfiles musicales a los que no se les está dando la importancia que tienen. Si nos paramos a pensar, muchos niños, la primera vez que ven un instrumento en vivo no es en una orquesta sinfónica, es en No. una charanga. Y una banda, sí. O en una banda, claro. Entonces, todo ese músico amateur, todo ese músico semiprofesional, pues creo que merece como mínimo un respeto y merece también tener un espacio en el que seguir aprendiendo y seguir formándose, ¿no? Entonces yo voy un poco por ahí y también para mostrar que que la tuba puede hacer muchas cosas muy diferentes. Tal Somos un cual, instrumento súper flexible. tal cual, tal cual. Y con esto estoy tan en la línea de lo que estás pensando que yo, mi proyecto, lo que es todo David Tuba, sobre todo la parte de formación online, lo que es los cursos, está destinada Bueno, a enseñanzas elementales, enseñanzas profesionales y mundo amateur. ¿Y sabes quién es las personas o el sector que más me ha demostrado compromiso y que quiere aprender? Los amateurs. Y son los que a lo largo de todo que ya llevo pues, un montón de años, casi 10 de proyecto y con los cursos online desde 2018, la mayoría de la gente que ha invertido su tiempo y su dinero ha sido amateurs. Y claro, ahí es que siguen hay muchos de ahí. ellos, ¿eh? Es otro perfil, claro, el adulto Ahí que, está. que busca una afición y acaba tocando la tuba porque es el instrumento fácil, no lo vamos a negar, en una Sí. banda es el instrumento aparentemente fácil de tocar, luego eres el más escandaloso de todos, si te vas de tempo, Y el tiras más la banda, necesario. pero Claro, ahí está. claro, claro. Y entonces el amateur es una persona que la propia palabra lo dice, ¿no? Que ama hacer música y entonces, pues también merecen ahí tener sus Muy recursos. bien. Pues relacionado con esto, quería que tocáramos, porque le he dicho antes, ¿no? He comentado antes, tú has tocado en muchas orquestas, bandas, festivales de mucho nivel, a nivel clásico, pero también en estos proyectos de funk, rock, jazz, grabaciones. Es decir, eres un clarísimo ejemplo de músico versátil. A mí esto me llama mucho la atención en general, porque yo lo intento no tanto de la parte con la tuba, sino por otras áreas, ¿no? Pero sí que quiero que nos cuentes que para ti, ¿qué competencias dirías que son imprescindibles para un tubista, un barranista joven de hoy que quiera vivir de la música en los próximos 20 años, ¿no? Como nosotros, lo has hecho antes muy bien. No, ya estamos rondando la cuarentena, pues eso, de los 20 a los 40, yo ya tengo claro que hay una serie de competencias necesarias que hay que desarrollar, pero me gustaría que nos contaras las tuyas, que eres además el entrevistador, Pues mira, entrevistado. yo esas competencias las resumiría en una palabra que es creatividad. Y no es solo creatividad a nivel artístico, que es muy importante y hay que tenerla, hay que intentar ser muy versátil, muy diferente, pensar mucho fuera de la caja, pero creo que hay que aprender habilidades que van más allá del instrumento, ¿no? Y detectar recursos no evidentes. Y eso solo se hace desde la creatividad, desde la imaginación, dándole vueltas de tuerca. Cuéntanos Estoy algún ejemplo. pues estoy pensando ahora, mira, alguien que tiene clarísimo que quiere ser músico de orquesta, un friki de la orquesta, que los hay, de estos que se saben las alineaciones de las 5 orquestas más importantes del mundo, ese va a ir a una orquesta y ese lo tienes clarísimo. Y para ir a por todas tienes que ir más allá del Provespiel. Tienes que Sí, pensar cómo van a ser esas pruebas de orquesta, ¿cuántas oportunidades tienes? Lo primero que haría yo si fuera ese mi perfil es, por ejemplo, en España, ¿cuántas orquestas hay? ¿Cuántas orquestas sinfónicas hay? ¿Cuántas tienen una plaza fija de tuba? ¿Cómo están esas plazas fijas de tuba? ¿Tienen un tubista? ¿Tienen un tubista que esté próximo a jubilarse? Eso para mí es un ejemplo claro de pensar fuera de la caja, ok. de pensar más allá, de estrategia. ¿Quién va a estar en ese tribunal? ¿Qué va a esperar de mí? Eso es una de las cosas importantes. Y luego hay otro factor que me parece imprescindible, que es el factor escénico, que se nos olvida muchísimas veces. ¿A qué te refieres exactamente con esto? Pues me refiero a que nos centramos mucho en la música, pero nos acordamos muy poco de la escena. Y cuando estamos haciendo una audición, el factor escena es la mitad. Pesa mucho, ¿eh? Pesa muchísimo, porque si alguien quiere escuchar música se pone un disco.
¿Por qué va la gente a los conciertos? La gente no va a los conciertos para escuchar música solo, va a ver a una orquesta, a un grupo de cámara, a un grupo de rock o a lo que sea. Música tenemos, no nos la acabaremos en 10 vidas, la música que podemos escuchar en nuestra casa. Cuando vamos a un concierto, a un espectáculo escénico, vamos a otra cosa. Y eso es una de las cosas que nos falta en los conservatorios, tener mucha más conciencia de esto, ¿no? Yo he tomado muchísima conciencia del valor escénico tocando con los cracks del 29. Vale. En los cracks del 29 hay componentes de artistas del gremio, dos de Sí. ellos. Y además la actriz, que es Minerva Arbués, es la mujer de Miguel Ángel Laita, del trompetista, que ella es actriz y es una grandísima actriz. Entonces ahí el factor escena es súper importante. Las coreografías. ¿Hacemos coreografías o no hacemos? ¿Cómo nos comportamos encima del escenario cuando estamos tocando y cuando no estamos tocando? Estamos haciendo una audición y hay un pasaje de piano. ¿Qué hago yo mientras el pianista está tocando? Lo fácil es quitar las bombas y quitar el agua para un poco como distraer, ¿no? Y luego está el atril, que yo soy de la liga antiatriles. Porque me parece un instrumento del demonio encima de un escenario. Cuando descubres la libertad que te da tocar sin un atril delante, aunque te lo sepas de memoria, haces mucha más música, ¿eh? Sí, el ejemplo es, bueno, porque lo has comentado, los artistas del gremio, Claro. es espectacular. El recital que nos dieron en Valencia, en el ITEC, yo los he visto últimamente bastante porque han coincidido y cuando han ido a Gran Canaria yo he movido, tío, nos hemos movido todo lo que hemos podido para poder verlos y es que por eso son los que son, por eso son los artistas del gremio, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que esa parte tenemos muchísimo que trabajar. Yo la aprendí, fui consciente cuando en el Conservatorio de Gijón se entró a unir, se unió a la parte del Conservatorio de Danza. Y entonces, esos años, el conservatorio lo que hizo fue, dijimos, vamos a trabajar juntos, ¿no? Entonces siempre teníamos los departamentos que tener alguna actividad a lo largo del año con la danza. Y claro, empezamos a tomar conciencia todos de, es que hay que saber estar en ese escenario. Sí. Y la presencia escénica es fundamental, igual que comunicar las cosas bien, ¿no? Que a veces los músicos nos metemos detrás del atril y no hablamos. Yo soy partícipe de cuanto mejor comuniquemos, mejor expliquemos. Esto es un plus que va a rellenar mucho más que llegar allí, tocar y no hacer y ser como armarios, ¿no? Pam, no, pues claro, y la presencia y la comunicación, o sea, la presencia escénica también es comunicación. comunica. Y esto he empezado a decir esto a raíz de lo que estábamos hablando de esas pruebas de orquesta. Si no son con biombo delante, ese tribunal te está mirando, te está viendo y no está juzgando solo cómo tocas. No. De una manera inconsciente. Inconscientemente, tu puesta en escena es súper importante. Esto se ve muy claro cuando estás en un tribunal, se ve muy claro. Muy claro, muy claro. Además, es que es una información que aunque no la quieras coger, el cerebro lo coge porque estamos diseñados para eso. Claro. Estamos Sí, diseñados sí. para hacer así y ya sacar conclusiones. Entonces, si alguien te viene con una puesta escénica de una determinada manera, andando de una determinada manera en un escenario, ya lo ves de una forma diferente. Claro, sí. Luego, el tema de la versatilidad de estilos, sí, es importante, claro, pero ahí ya creo que entra un poco más los gustos personales. Al final acabas llegando. Lo que es importante es no autolimitarse, no pensar que no se puede hacer porque es una tuba. Eso, una vez leí en una entrevista que le hicieron a Howard Johnson, que es uno de los grandísimos tubistas de jazz, que tenía un registro agudo bestial, como Sergio Carolino, para que nos entendamos. Y le preguntaron, ¿y cómo conseguiste este registro tan agudo? Y él dijo, pues es que nunca me lo planteé. Yo escuchaba saxos y escuchaba trompetas y cuando quería hacer solos, pues simplemente subía ahí y ya está, sin plantearme que había un límite. Entonces, no limitarse, con no pensar que la tuba no vale para. Vale para todo. Muy Y hay bien, apuestas por ahí arriesgadísimas y loquísimas, con electrónica, hay cosas muy chulas. Sí, muy chulas, muy chulas. Muy bien, bueno, vamos a ir terminando. Y como siempre me gusta hacer una pregunta, y más yo creo que viendo un poco cómo hemos estado en esta charla tan interesante, pues puedes aportar un punto de vista muy chulo. Y es, cómo ves la empleabilidad futura
¿no? Evidentemente puedes hablar de la tuba, el bombardino, pero quiero que en líneas generales a nivel musical, ¿no? Si quieres solo de los tubistas, pues también me parece fantástico. Pero ¿cómo ves el empleo a futuro de nuestro sector? Pues mira, para empezar, voy a retomar lo que dijo Esther Viñas en tu programa 400, que decía que en los conservatorios el éxito se mide en parámetros del siglo XX o XIX. Sí, sí. Y yo es que creo que hay que ir yo voy a ir un punto más allá, que es que se mide también en parámetros de tocar en traje o con camisa negra, ¿no? Para que nos entendamos. Se miden en términos del mundo académico barra clásico. Y no tiene por qué. O sea, el conservatorio es el sitio en el que se va a aprender música de una manera global. Pues aprendamos música de una manera global, integremos y abracemos otras músicas que también aportan muchísimo a la sociedad. Y creo que por ahí también es una vía muy interesante de empleabilidad, es lo que Sí. decíamos antes. No hay orquestas ni conservatorios, ni siquiera ciclos de música de cámara, pensando en la música de cámara, suficientes como para haber trabajado todo el No, no, mundo. no, no, Y sin hay, y duda. sí que habéis personas que estáis también en otras ramas de empleabilidad, pero también dentro del clásico, ¿no? Y creo que aparte de eso hay mucho más que hacer. Hay brass bands, se pueden hacer proyectos multidisciplinares. Yo creo que Ahí está. la música en directo, así en global, o sea, encima de un escenario clásico y en la calle, es una salida laboral muy interesante. La Yo calle, creo la que calle, a mí me encanta la calle. yo, Yo es una sobre cosa que todo cuando hace recomiendo. frío. No, es una broma, pero sí, sí, tienes toda No, razón. pero también, ¿eh? También te enseña. También te enseña. Frío tengo yo ahora que se nos ha estropeado la calefacción del conservatorio y estoy Y- pajarito aquí en Soria, ¿sabes? sí, sí. Pero bueno, eso sí, Bueno, la empleabilidad, yo la veo que hay muchas más salidas laborales de las que se ven. O sea, los sí. árboles no dejan ver el bosque y hay un bosque muy grande. Y la conciencia de escenario que decía antes, si juntamos la conciencia de escenario con la creatividad, es por donde se puede encontrar la voz propia y por donde encontrar esa salida laboral, ¿no? Creo que vamos hacia un poco un do it yourself, Sí, hacia. a mí me queda muy claro, y con todo lo que vengo yo estudiando de desarrollo de la marca personal y todo esto, que al final nuestro sector va a cambiar mucho, sobre todo va a salir de los grandes, los típicos orquestas, bandas, conservatorios, y se tiene que, bueno, pues la marca personal va a tornarse imprescindible. Y el músico va a ser pues como era el músico en el Renacimiento, ¿no? Es decir, como lo eres tú, como es versátil, que tanto compone, como da clase, como sabe tocar un concierto de música clásica, pero también sabe improvisar, sabe participar en combos. Yo creo que las cosas van a ir por ahí, y lo veo cada vez más claro y bueno, pues yo también hago mi pequeño trabajo. Es verdad, yo estoy más centrado en la comunicación, porque también vi que había, y en la formación, es digamos, la necesidad que yo identifiqué. Claro, y también Eh, es importante. no, no, O sea, exacto, exacto, sí, sí, pero eso, que al final cada uno, como tú bien has dicho, que al final Fanfarlu te ha llevado a tu punto, pues cada uno tiene que encontrar ese camino. Y es un camino de introspección primero para luego decir, voy a y lo proyectar acabas hacia afuera. encontrando, ¿eh? Sí, Más tarde o más temprano. A mí me ha costado muchos años. A mí el jazz me interesó desde muy jovencito, pero claro, la tuba no te mm, lo ponía fácil. mm, mm. Incluso te digo más, cuando yo estaba en el superior había una optativa de jazz. Y yo fui al profesor que daba la optativa de jazz y le dije, oye, yo quiero hacer esta optativa. Y su respuesta fue, la tuba no es un instrumento de jazz. En aquel momento yo no dije nada porque, claro, yo era un pollo, pero si me lo dice ahora le digo, perdona, Ve- chaval, pero es que no tienes ni idea de lo que estás diciendo, acabas de decir una barbaridad. claro, O sea, bueno, el jazz nace con la tuba, con un pues, instrumento haciendo el papel de bajo. El contrabajo ahí llegó está. mucho más tarde, llegó en los años Mucho más 40, tarde, sí, sí, sí. Cuando se empezó con en las salas la, de conciertos la sonorización, porque claro.
Claro, Bueno, claro. Sí, sí. bueno, Edu, pues nada, voy a sencillamente agregar para que todos vean que tienes una página web muy chula, lo fui Muy dejando al renovada, la final renové renovada y está muy hace bien. poquito. Y Vale, aún mirad tenía qué el chulo. blog se puede consultar. ¿Cómo? Que el blog se puede consultar Sí, desde la sí, lo vi, web. lo vi, lo vi. Pero bueno, que está muy chulo para que veáis aquí todos los proyectos que tiene. Y bueno, pues oye, que está muy currada, muy nueva. Entonces, nada, que además con todas las próximas Eso tengo que eventos. renovarlo, que me parece que ahí hay alguna cosa. Bueno, Pero vamos, pero que está tienes bastante próximos actualizado. eventos y que está muy bien. Y aquí está el blog desde el 2011. Así que nada, sencillamente que quería que quedara aquí para que, oye, también visitéis la página web de Edu. Y nada, un placer tenerte aquí. Yo creo Lo que ha mismo sido digo. una charla muy interesante. Hemos tocado todos los palos que nos apetecía tocar. Y nada, de verdad encantado de que te hayas venido por tubas y tubos, que esto ya sigue para adelante. Esto 400, espero verte otra vez de nuevo con otro proyecto por aquí, ¿eh? Esto es como el Duolingo, ¿eh? Que empiezas y no paras ya y no sabes hasta dónde vas a llegar. Yo a fondo, ¿eh? Yo el episodio, ya me estoy visualizando el episodio 1000, así que relax. Esa fiesta será gorda, ¿eh? Esa Sí, será sí. buena. No sé Sí, cómo la sí. armaré, pero tiene que ser buena. Bueno, Edu, un placer tenerte aquí Igualmente, y David. nada, nos vemos muy pronto. Venga, hasta luego. Chao, 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 chao.